Hola, buenos días. Soy Cristina García y quiero hablaros sobre tóxicos y sobre qué podemos hacer para intentar reducirlos, no solamente como consumidoras, sino también como ciudadanas y ciudadanos europeos. El primer punto del que quería partir es, cómo nos estamos exponiendo a los tóxicos y, como seguramente sabréis, la principal vía de exposición a tóxicos es la dieta. Y uno de los elementos más tóxicos que tenemos en nuestra dieta son los plaguicidas que se utilizan pues, para cultivar nuestros alimentos. Que ya de por sí, pues una vez que lo dices es extraño, ¿no? Que estamos utilizando venenos para hacer algo que vamos a comer. Y realmente nuestros alimentos tienen residuos de plaguicidas y lo sabemos por analíticas. Desde hace años en Ecologistas en Acción estamos haciendo un estudio que lo que consiste es en pedir los datos de análisis de residuos de plaguicidas en alimentos que está obligada a realizar AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Que AESAN en su página web la única información que da es que X porcentaje de alimentos tienen una cantidad de plaguicida por uno, no en conjunto, sino cada una de las sustancias, que supera una determinada barrera que se llama límite máximo de residuo permitido. Pero a nosotros esto no nos parecía que fuera completo en absoluto. Primero porque este límite máximo de residuo se basa en datos científicos, pero también hay un componente político. Ha habido casos en los que se han aumentado estos límites máximos, se han permitido más residuos por alimento, simplemente para permitir el comercio dentro de Europa o el comercio, o se han movido para el comercio exterior. Entonces, este componente político ya da que pensar que pueden ser más elevados de lo que deberían ser. Pero no solamente eso, sino que hay plaguicidas, en concreto los disruptores endocrinos, que son sustancias que alteran nuestro sistema hormonal y lo alteran de diferentes formas. Pueden imitar a las hormonas o pueden bloquear los receptores hormonales. Lo que ocurre es que nuestro sistema hormonal, y también el de los animales, acaba por quedar hackeado, no funciona. Y de este hackeo, como un virus que nos metieran en el sistema, se derivan diversos daños, tanto a la naturaleza como a la salud. Y sobre todo si este hackeo se produce en el desarrollo embrionario y fetal. ¿Qué daños se pueden generar? Pues desde los que podemos ver cuando el niño nace, como por ejemplo que los testículos no salen del abdomen. ¿Por qué no salen? Porque para que eso ocurra tiene que haber un pico de testosterona. Si no se da este pico de testosterona, o mejor dicho, si nuestro cuerpo no nota que se está dando este pico de testosterona porque está completamente contaminado por hormonas que muchas veces simulan las hormonas femeninas, pues directamente para el cuerpo no hay por qué generar ese cambio fisiológico. Y este es uno de los, por ejemplo, de los efectos que se ven claramente y que de hecho están siendo seguidos desde hace años por la comunidad científica para evaluar la exposición a disruptores endocrinos. Hay otros también que se ven claramente, como pues por ejemplo que la salida de la uretra en los bebés que pues no se encuentre en el pene, sino que en el final del pene, sino que se encuentre en la mitad. Se puede modificar con cirugía, pero también se está siguiendo porque es un indicador. De hecho, ya se toma como un indicador. Hay otros daños de los disruptores endocrinos que se ven más a largo plazo, a los 40 o 50 años de haber nacido ese bebé. Por ejemplo, el desarrollo de cánceres, cáncer de mama, o incluso en la siguiente generación. Digamos, los nietos y nietas de la madre que ha estado expuesta y que ha pasado a través de la placenta los disruptores endocrinos de nuestros alimentos a su bebé, los nietos de esta señora pueden tener efectos, y no es por echar la culpa a la señora, porque todas las que hemos estado embarazadas tenemos que comer y al final no se puede comer todo sin plaguicidas porque no hay una legislación que nos lo permita. Entonces, desde ecologistas decíamos, tenemos que saber cuántos residuos de estos plaguicidas, disruptores endocrinos o en general de cualquier plaguicida quedan en los alimentos que nos estamos comiendo. Y entonces lo que pedimos, y tuvimos que pelear mucho para que nos dieran, fueron los datos de las analíticas, digamos los datos brutos, en bruto. Y trabajando con estos datos,
lo que llegamos a los resultados que obtenemos, por ejemplo, para los alimentos en venta en el año 2021 en España, fue que había residuos de 123 plaguicidas diferentes en los alimentos españoles. 123. Es decir, el 40% de las muestras que se tomaron tenían residuos de algún plaguicida y en algunos casos de varios plaguicidas a la vez. De estos plaguicidas que se encontraron, de estos 123, más o menos la mitad, el 65 sustancias eran disruptoras endocrinas. Y de estas 123, 46 sustancias eran sustancias no autorizadas en Europa, que también es grave. Luego podemos ver cómo, bueno, ahora mismo vamos a ver cómo llegan estas sustancias no autorizadas. Llegan de muy diversas formas. Hay un tráfico de sustancias prohibidas, que está totalmente activo en España, pero también hay otra forma de que lleguen estas sustancias a los alimentos que es más civilina y es en la que entra y ha estado autorizada por el Ministerio de Agricultura, que es una herramienta que utiliza una herramienta que es legal y que está bien, que son las autorizaciones excepcionales, pero que la ha utilizado pues de forma fraudulenta. ¿Qué son estas autorizaciones excepcionales? Pues es una autorización que otorga el Ministerio de Agricultura en aquellos casos en que haya una plaga que esté perfectamente probado que no existe otra forma de acabar con ella y que de no utilizar un determinado plaguicida que sea no autorizado, pues digamos que va a acabar con la economía de una determinada región. Entonces, en estos casos se permite que se utilicen, pues por ejemplo, un plaguicida cancerígeno. No probablemente cancerígeno, no, probadamente cancerígeno. Por poneros un ejemplo, que es uno de los éxitos, la verdad es que de los que nos ha costado muchísimos en ecologistas conseguir, es el caso de un plaguicida cancerígeno que es el 1,3-dicloropropeno, que se utiliza antes de, en los invernaderos, antes de plantar, pues, por ejemplo, frutos rojos, fresas, tomates, en general cualquier cultivo, y lo que hace este plaguicida es directamente matar todo lo que hay en el suelo. Esteriliza el suelo porque mata el suelo. Y es cancerígeno, por eso está no autorizado. Se ha venido utilizando de forma totalmente automática, sin demostrar absolutamente la existencia de plagas, pero no solo eso, es que se ha autorizado rutinariamente durante años, antes incluso de dar oportunidad a que haya plagas, y sin demostrar absolutamente nada. Esto ha ocurrido durante años en tal cantidad que el 1,3-dicloropropeno ha sido el tercer plaguicida en ventas en España. Bueno, desde ecologistas estuvimos denunciando a la Comisión Europea y bueno, también comunicándoselo al Ministerio de Agricultura. Gracias a estar, pues como dice José Esquinas, siendo esa mosca que está ahí, ese mosquito que es pequeñito pero no te deja dormir, al final hemos conseguido que de más de 80 autorizaciones que ha habido desde el 2011 al 1,3-dicloropropeno, este año solamente haya habido una y muy limitada, que es como debe ser, porque de verdad que no es oponerse a las autorizaciones excepcionales per se, sino solamente en los casos en que no estén justificadas. Entonces hemos conseguido bajar la peligrosidad para los agricultores y el daño al medio ambiente de una cantidad ingente de una sustancia cancerígena. Pero bueno, volviendo a los análisis de los plaguicidas en alimentos, los alimentos que tienen mayor proporción de muestras contaminadas con algún residuo, aunque sea por debajo del límite máximo de residuo, son, pues lógico, fruta, verduras, y en el año 2021 también incluyeron cereales y setas, que tenían contaminación en el 43% de los casos. O sea, casi la mitad de las muestras que se tomaron estaban contaminadas por uno o más plaguicidas. Y nosotros solemos hacer también una especie de ranking que es más vistas comunicativas que porque tenga una importancia científica, que es cuáles son los, digamos, el top 10 de los alimentos más contaminados. En el 2021 ganó las uvas de mesas, ganaron. ¿Por qué? Porque las muestras de uva de mesa tenían en total 51 sustancias diferentes, 51 plaguicidas diferentes. 28 de ellos eran disruptores endocrinos
Y luego el segundo puesto fue para los pimientos dulces con 32 plaguicidas diferentes. Realmente es necesario para cultivar a aquellas personas que tengáis, que seáis agricultores o que tengáis un huerto simplemente como hobby, realmente necesitáis utilizar esa cantidad de plaguicidas para cultivar una planta de pimiento. Yo os puedo contar que de nuestra experiencia en el huerto, no. De hecho, no utilizamos ninguna. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está detrás de este uso masivo de plaguicidas? Pues que no se está aplicando un elemento obligatorio en la Unión Europea desde el 2014, que es el sistema integrado de plagas. Que es que primero tú antes de utilizar plaguicidas tiene que ser la última opción, cuando no quede más remedio. Antes tienes que planificar bien tu huerto, tienes que utilizar pues todos los métodos que existen, como utilización de animales amigos que te ayudan a acabar con la plaga, pero sobre todo uno de los elementos básicos es cultivar bien el suelo, tener un suelo rico, o sea, justo lo contrario a lo que hacía el 1,3-dicloropropeno, tener un suelo que sea un ecosistema rico, balanceado, que te ayude a que si hay una plaga, porque siempre va a haber no una plaga, sino va a haber pues una planta que se la va a comer pues el hongo o tal insecto o el otro, no llegue a toda la plantación. Claro, si tu forma de plantación es un monocultivo de metros y metros cuadrados de monocultivo, con un suelo muerto, nada más que fertilizantes químicos, entonces a nada que entre el animal o el enemigo que sea, se va a expandir rápidamente. Ya te has quitado todas las opciones que tenías del sistema integrado de plagas. Y por supuesto, pues como no te queda otra, porque al final los agricultores tienen que llegar a final de mes y ya viven bastante apretados por los precios reducidísimos que ponen las grandes superficies y también por los problemas que les están causando la crisis climática, pues al final tiran de plaguicidas. Es que no les queda otra, es que si no pierden su modo de vida. O sea, ese mes no ganan o ese año no ganan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer de entrada? Se debería ayudar a los agricultores a aprender desde la planificación cómo pueden utilizar estas otras herramientas antes de llegar a los plaguicidas, que además desde un punto de vista económico será también mejor para ellos porque los plaguicidas están subiendo de precio, lo mismo que los fertilizantes químicos. También en nuestros estudios solemos hacer una llamada de atención a consumo, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, porque cada vez están tomando menos muestras de alimentos para ver la presencia de plaguicidas. En el 2021 fueron 4 muestras por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea está en 18 muestras por cada 100.000 habitantes y por lo tanto hay países que toman casi 50. ¿Qué ocurre? Cuanto menos muestras estamos tomando, la información que se está obteniendo es menos representativa y es un tema suficientemente grave como para que se deba invertir dinero ahí y se tomen estas muestras y se analicen los plaguicidas que realmente se están utilizando, no plaguicidas que ya están en desuso o plaguicidas que son minoritarios. Por ejemplo, en el 2021 apenas se midió glifosato, que es el principal el líder en ventas en España es el glifosato y no se midió, por ejemplo, por ejemplo, el 1,3-dicloropropeno tampoco se midió, aunque es cierto que al ser gaseoso, pues igual no se habría encontrado, ¿no? Pero bueno, que se midan los plaguicidas que realmente se utilizan y en un número de muestras que sea realmente representativo, porque además cada año están tomando menos muestras, cada año la información que nosotros recibimos es menos representativa. Nosotros digo como ciudadanía, como habitantes de España, necesitamos tener más información. ¿Qué proponemos también? Porque normalmente después de este estudio vienen una serie de acciones administrativas y comunicativas en las que hacemos propuestas. La primera propuesta es el cumplimiento real de la legislación, sistema integrado de plagas, y en segundo lugar, cambios en la legislación. En la actualidad, España es el líder en ventas de plaguicidas a nivel europeo. Cada año, bueno, el último año del que tenemos datos, que es en el 2021,
se vendieron en España más de 76.000 toneladas de plaguicidas. Y esto es una cifra que va en crecimiento. Entonces, con la directiva del 2009 vino una propuesta de reducción de plaguicidas en un 50% del uso y riesgo del consumo de plaguicidas sintéticos, que la verdad era muy ilusionante, pero no era vinculante, era optativa. Aquellos países que quisieran, y en Europa cuando dices haz algo optativo es lo mismo que decir declaración de intenciones. Nadie lo va a hacer. Entonces se surgió una propuesta de reglamento que, entre las ideas clave que tenía, la principal era hacer vinculante la reducción del 50% de plaguicidas. Bueno, os podéis imaginar, en cuanto la Comisión hizo esta propuesta de reglamento, se alborotó toda Europa, toda Bruselas empezó a temblar y el lobby de plaguicidas dijo, ostras, que nos están tocando el dinerito. Vamos rápidamente a movernos, a contratar o hacer nuevos contratos con nuestros abogados y agencias de lobby, que es cabildeo o presión, para que este reglamento no vaya adelante. Y se pusieron a ello. La forma en que actúa el lobby agrotóxico en general, supongo que todos los lobbies, pero yo el que conozco es es, en primer lugar, según sale la propuesta, por favor, lo primero que vamos a pedir es un estudio de impacto económico, que queda muy bien, queda muy bonito, a la gente no le suena mal, dices, hombre, pues hacer un estudio de impacto económico pues tampoco está mal, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo de esta primera petición? Retrasar, ganar tiempo. Vamos a ver. Y ya de paso, hacer una serie de estudios que convenzan a los comisionados, pero también al Parlamento Europeo, porque tenemos que tener en cuenta que en Bruselas, tanto políticos del Parlamento Europeo como de la Comisión, y por supuesto los del Consejo, están continuamente reuniéndose con empresas especializadas y con mucho dinero y con gente que sabe hablar muy bien, que les están informando y educando sobre lo terrible que sería, por ejemplo, que se redujeran los plaguicidas. Y al pedir estos estudios económicos, hacen dos cosas que además están estudiadas, porque lo ha desvelado la organización, una organización europea que traducida a castellano sería Observatorio de las Corporaciones Europeas, que ha pedido documentos internos y, entre diferentes, entre la Comisión y estos grupos o la propia industria de plaguicidas, y los ha hecho públicos. Y desveló esta organización que estos estudios económicos estaban, en primer lugar, coordinados, lo cual es lógico. También entre las ONGs nos coordinamos para hacer estudios. Vale. Pero, en segundo lugar, estaban sesgados. Por ejemplo, uno no recuerdo cuál era, no lo voy a saber pronunciar, Wageningen Economic Research, una universidad alemana, hizo un estudio sobre el impacto económico que tendría esta reducción de plaguicidas que pedía el reglamento y llegaba a la conclusión de que probablemente conduciría a menores rendimientos. Luego, el propio autor del estudio, claro, lo que queda es ese titular. Y lo que le van a contar a la comisión es ese titular, terrible. Vamos a perder la seguridad alimentaria, vamos a morir de hambre en Europa si no hay plaguicidas. Luego el propio autor del estudio dijo, hombre, es que no es completo eso, porque en nuestro estudio yo no incluía cuáles iban a ser los beneficios respecto al cambio climático o los beneficios respecto a la biodiversidad. Pero eso no se lo están comunicando a los políticos. Lo que les están comunicando es la debacle que va a haber si no hay plaguicidas. ¿Y cuál es la debacle que va a haber si continúa el cambio climático o la pérdida de diversidad? Ambas cosas están completamente unidas y relacionadas. Biodiversidad y cambio climático, y además influidas por el mayor uso de plaguicidas. ¿Cómo vas a mantener la biodiversidad que te ayude a retener carbono en el suelo, por ejemplo, si estás aniquilando la biodiversidad del suelo con plaguicidas? Es que es imposible. Pero bueno, lo que entregaban eran estos estudios, ya sabéis que los políticos tienen poco tiempo y lo que necesitan es una frase concluyente. ¡Pum! Plaguicidas, moriremos de hambre. Entonces así fueron haciendo poco a poco su labor de cabildeo,
se reunían en desayunos, hay numerosas, porque no todas las están explicando, deberían, porque deberían hacer público todas las reuniones que tienen con los lobbies, pero no todas están publicadas. Pero bueno, van haciendo un trabajo pues como de la tortura de la gota de agua, ¿no? A diario, ellos están en Bruselas. El resto de organizaciones, pues la Asociación para el Parkinson, Ecologistas en Acción, Hogar sin Tóxicos, el resto de organizaciones que queremos que se reduzcan los plaguicidas, no tenemos ni de largo el presupuesto que tienen ellos y desde luego no estamos en Bruselas para estar de continuo. Entonces, pues por ahí ya nos van sacando ventaja. ¿Cuál es el segundo paso que hacen los, digamos, lobistas o estos grupos de presión? El segundo paso es, una vez ya que, vale, nos has presentado este reglamento, esta propuesta de reglamento, lo que vamos a hacer es intentar quitarle contenido, vaciarla, aguarla. Y eso lo han ido haciendo también en los últimos años. Os comentaba que el principal punto clave era la reducción de plaguicidas, muy importante, y que sea obligatoria, muy importante. Pero luego había otros puntos muy importantes, como por ejemplo que no se utilicen o que se prohíban los plaguicidas en las zonas sensibles o digamos las zonas protegidas. O por ejemplo que haya, vamos, vital desde mi punto de vista, que haya financiación para aquellos agricultores y agricultoras que quieran reducir los plaguicidas. Pues bueno, ¿cómo se ha ido haciendo esto? Por ejemplo, en cuanto al apoyo financiero, la principal protagonista ha sido una española, ha sido Clara Aguilera, del Partido Socialista Español y Europeo, que en la reunión que hubo del Comité de Agricultura del Parlamento Europeo en otoño de 2023, hizo una presión durísima para que se eliminara el apoyo de la PAC, de la Política Agraria Común, a aquellos agricultores que quisieran reducir plaguicidas. Si tú eliminas el apoyo económico a los agricultores para que reduzcan plaguicidas, ya te has cargado la reducción de plaguicidas. ¿Te la has cargado? Porque realmente los agricultores necesitan ayuda económica, porque tienen que cambiar toda su forma de trabajo. Si tú le vas a pedir a una industria que modifique su línea de producción, entenderás que tendrás que darle algún tipo de ayuda y eso básicamente es la reindustrialización. No puedes pedirle a un agricultor, sobre todo a los pequeños agricultores, que reduzcan su consumo de plaguicidas cuando ni te has preocupado en enseñarles cómo hacerlo, ni le has financiado de alguna manera los primeros años que van a tenerlo, que lo van a pasar mal. Y vuelvo a repetir, son los que están sufriendo una bajada de precios vergonzosa por parte de las grandes superficies y son los que están sufriendo también la crisis económica, la sequía, las granizadas, todo. Entonces, cuando Clara Aguilera consiguió que este artículo se eliminara, ya hizo, vamos, estoy segura que se descorchó alguna botella de cava en algún bufete de abogados. Luego también hay otros elementos, no solamente en el grupo de presión de la agroindustria, no solamente está la Bayer, Corteva, también hay asociaciones, supuestos sindicatos de agricultores, como el Copa-Cogeca, que ya hay estudios que han dejado claro que representan a menos agricultores de los que dicen representar y que en realidad lo que están representando a grandes explotaciones de agricultores, no al pequeño agricultor ni tampoco a los agricultores ecológicos. ¿Qué han organizado, por ejemplo, cara que me viene a la mente? Hace nada han organizado 3 días a puerta cerrada con la comisión pues eso, en un desayuno, lo llamaron Desayuno Sur, pero bueno, a puerta cerrada, 3 días, ninguna organización, ni de salud, ni de medio ambiente hemos conseguido jamás, ni lo conseguiremos, una reunión directa durante un día con la comisión. Pero ellos es habitual, pues eso, o hacer desayunos, o hacer reuniones de 3 días, y allí van contando estos datos sesgados y así consiguen, pues, ¿qué consiguieron? Pues que el reglamento de reducción de plaguicidas por completo fuera rechazado por el Parlamento Europeo. No es que ya lo aguaran, no es que eliminaran en lugar de 50% de reducción, bueno, igual hacemos obligatorio el 25%, no, directamente se lo cargaron.
También ese día se descorcharon botellas de cava en otro bufete de abogados. ¿Qué habían conseguido antes, por cierto, hablando de triunfos del lobby agrotóxico? Nada, 2 semanas antes habían conseguido que la Comisión Europea prolongara 10 años más el glifosato en Europa, cuando en realidad en el comité de apelación donde se reúnen los Estados miembros para votar si se renovaba o no se renovaba el glifosato, no se había llegado a ninguna conclusión, porque el 58 o los estados que representaban el 58% de la población no estaban de acuerdo con la renovación. O sea, más de la mitad. Pero se tenía que alcanzar el 65% y la mitad más uno de estados. Como no se alcanzó, la comisión dijo, vale, ¿no habéis decidido? Vale, pues decido yo. No tardó ni una hora en sacar una nota de prensa diciendo que se renovaba por 10 años y en las condiciones que ella consideró, que desde luego no otorgan ningún regalito a la gente que estábamos en contra del glifosato. O sea, esto también viene a dejar claro cuál es el cambio que se está produciendo en Europa y que la gente que trabajamos en tóxicos en Europa lo estamos notando este último año muchísimo. A raíz de la guerra de Ucrania y del ascenso de la ultraderecha en diferentes países europeos, se está dando un cambio en el tema de tóxicos que es muy, muy, muy grave. Iniciativas como reglamento para reducir plaguicidas o una modificación del reglamento de la legislación que rige los tóxicos en productos habituales, diferentes iniciativas que se habían llevado a cabo en los últimos años para intentar reducir tóxicos en la Unión Europea se están paralizando, se están retrasando, siempre dicen, no, bueno, no va a ser este junio, va a ser en otoño, no venga ya para el año que viene, y luego en el último momento no se cambia nada. También hay que tener en cuenta cuáles son las cifras del negocio, no solo de la industria química, que es enorme, sino del de plaguicidas, que son 12.000 millones de euros al año en la Unión Europea. Entonces, grandes empresas como Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, grandes asociaciones como el Copa-Cogeca, CropLife, hay que entender que se gastan muchísimo dinero en contratar empresas especializadas en hacer este trabajo. Está calculado que en los últimos 4 años de decisión del reglamento de reducción de plaguicidas gastaron 50 millones de euros. Y eso es lo que declaran. Porque, por ejemplo, declaran 15 millones de euros al año, pero solamente un solo contrato entre la antigua Monsanto y una firma de abogados ya fueron 14,5 millones de euros. Entonces, estas cifras que están declarando están claramente por debajo de la realidad. Entonces, dado este cambio que se está produciendo en Europa, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanas y como ciudadanos? Pues bueno, lo de intentar protegernos individualmente desde el ecologismo social, que no solamente es ecologismo, no solamente es medio ambiente, sino también medidas sociales, la solución de comer comida ecológica no es suficiente, porque muchísima gente no puede comer comida ecológica. Entonces, la salud no puede ser un privilegio para una élite, tiene que ser para todos. Una comida saludable es un derecho para todos los ciudadanos. ¿Cuál es el cambio que se debe producir? Un cambio legislativo y también un cambio de sistema. ¿Qué podemos hacer también como ciudadanos? Votar. No es que sea la persona que más defiende el sistema actual de votaciones, pero en el 2024 va a haber unas votaciones europeas y el tema de tóxicos se dirime en Europa. Yo os invito a que repaséis los programas que presenten cualquier partido, me da igual la ideología que sea, reviséis cuál va a ser qué propuestas tienen para los tóxicos en productos habituales, qué propuestas tienen para los plaguicidas, qué propuestas concretas para la contaminación ambiental y votéis. Si el tema de los tóxicos en vuestro entorno es algo que os importa, votéis en función de eso, porque luego cuando vamos a llevar propuestas al Parlamento o a la Comisión, que sea también vuestra voz la que se oiga y no solamente la voz de los lobbies
agroquímicos que tienen su beneficio económico puesto en ello. Y bueno, veo que ya he llegado a los 30 minutos. Enhorabuena a los que habéis llegado, o lo siento a los que hayáis llegado hasta aquí. Y ya me despido y espero bueno, que la reducción de tóxicos en Europa y en el planeta, porque en Europa estamos haciendo algo, pero hay que tener en cuenta que hay otros lugares en los que la situación de toxicidad es impensable. Y esperemos eso, que la reducción de tóxicos pues no se quede solo en una quimera. Un saludo.